Hola, buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por sintonizarme. Hoy voy a estar hablando de una cámara que quiero hablar hace mucho tiempo, una cámara no tan común, a pesar de que es una Asahi Pentax, y es una cámara en cierto modo histórica, que la tengo acá guardadita. ¿No saben bien qué es? Bueno, hay una pequeña cosita, esto les va a llamar un poquito la atención. Hoy vamos a hablar de la Asahi Pentax ES. Lo que tenemos acá es una Pentax ES, no es una Spotmatic, aunque es de la familia, obviamente, el aspecto, pero no es técnicamente una Spotmatic, es una Pentax ES. Esta cámara tiene el orgullo, según Pentax, de ser la primera cámara con obturador totalmente electrónico. Aunque ese honor también correspondía a la cámara que es anterior a esta, que es la Electro Spotmatic. Pero supongo que se volvió a decir de esta porque la Electro Spotmatic era una cámara que solamente se vendió en Japón y se vendió por menos de un año. Y no fue una cámara exitosa, fue básicamente una cámara muy similar a esta, pero esta es una cámara mejorada a partir de esa. Esta es una cámara que se anunció en 1971, no sé si se empezó a vender a partir de 1972 y se vendió hasta 1974. Tuvo una vida relativamente corta, cuando fue reemplazada por la Spotmatic ES2. Había cámaras con electrónica en esta época, pero no eran totalmente electrónicas como esta, y no eran con prioridad a la apertura. Esta es una cámara que es automática, tiene modo manual como tiene modo automático, y el modo automático es prioridad a la apertura. Estas cámaras venían en negro normalmente, cuando lo normal es que las Spotmatic son plateadas y las versiones negras eran versiones más raras de encontrar. Pero esta es una cámara que venía ya de por sí de negro como para marcar una diferencia. Había versiones plateadas, creo también, pero ahora esas son las versiones raras. Lo que tenemos acá es una cámara que parece una Spotmatic común y corriente, aunque es una cámara más grande, cámara ligeramente más grande, más pesada. Les voy a mostrar un poquito. Es una cámara que está bastante cargada de cosas. Esta es una cámara con obturador de tela, como todas las Spotmatic. Tiene velocidades mecánicas y tiene velocidades electrónicas. En las velocidades mecánicas tiene 60, 125, 250, 500 y 1000. Esas velocidades mecánicas funcionan incluso aunque la cámara no tenga batería. En cambio, las velocidades automáticas de esta cámara van desde 8 segundos hasta 1/1000, y la cámara, al tener un obturador totalmente electrónico, puede elegir cualquier velocidad realmente. Puede elegir 1.555, por ejemplo. No está limitada a los pasos, y el ejemplo de 55 está incluso en el manual y en el aviso, por lo que le hace una cámara realmente muy precisa a la hora de exponer. Esta cámara era energizada, digamos, por una pila 4SR44, la misma pila que llevan, por ejemplo, las Nikon electrónicas de la época, cámara que llevaba la Canon E1, y la pila va acá a este costado. La pila está ahí. Si abrimos, desenroscamos un poquito, vamos a encontrar que ahí se asoma la pila. En la versión posterior, la Spotmatic ES2 ya no iba a llevar una 4SR44 o una 4LR44, sino 4 pilas individuales 44. Esta cámara no tenía autodisparador, simplemente porque los circuitos y el tema de la pila acá no le daba lugar físico para ponerle el autodisparador, pero que sí tenía la S2 al mover el tema de las pilas abajo. Esta cámara tiene lo mismo que la demás, misma palanca de avance, tenemos el disparador, el clásico avance de las Spotmatic, que es duro. Es duro, es sólido, pero uno puede accionarlo fácilmente con el dedo. Me encantan las Spotmatic. Tenemos el clásico prisma. Tenemos un chequeo de batería. Tenemos acá el asa para el fotómetro. Acá tenemos un recordatorio como para saber si el rollo que teníamos era luz de día, tungsteno, blanco y negro. Y teníamos incluso compensaciones de exposición. Tenemos acá los conectores para el flash. Y tenemos acá la famosa palanquita de previsualización de profundidad de campo y para medir con lentes que no midieran automáticamente. ¿Cómo esta cámara podía medir a través del lente
¿Y en apertura máxima? Sí, así es. La mayoría de las cámaras, para medir, esto es montura M42, perdón que no les aclaré. La mayoría de las cámaras para medir teníamos simplemente que hacer esto y que cierre el lente a esa apertura y tomar de ahí la medición. Pero esta cámara detecta que el lente, por ejemplo, está ahora en F8, detecta que está en F8 y toma la medición acorde, pero el lente está abierto al máximo. Es diafragma automático o manual, como todos los Takumar, pero puede leer con el lente abierto. No tenemos que cerrar y lamentablemente ver muy poco por el visor. Esto lo hace con los nuevos Takumar. Los Takumars estos tenían una leva. Acá esta leva se conectaba y podía leer con el lente totalmente abierto, lo cual es genial. Es algo que tenemos hoy en día, pero que en esta época era algo muy poco común en M42. ¿Qué pasa si no tenemos los lentes con esta leva? Simplemente pulsamos esto, va a cerrar el diafragma del lente y tomamos la medición igual. Esta cámara no mide cuando hacemos esto, como otras Spotmatic o otras cámaras M42, sino que solamente toma la medición cuando pulsamos hasta la mitad el disparador. Me gusta el hecho de que traiga como un backup mecánico de velocidades, que las velocidades estas puedan disparar sin pila. De hecho se las voy a mostrar. Vamos a sacar de la pila, porque siempre está el concepto de cámara con electrónica sin pila muere, y esta en particular casualmente la única velocidad mala acá es la de 1.60, que a veces queda el espejo arriba. Me intriga saber el por qué, pero a veces queda arriba. Es la única velocidad que creo que tiene cierta falla. ¿Ven? Ahí pasó. Pero no pasa en otras velocidades. Lo que pienso que es algo propio de esa velocidad. Queda la velocidad máxima de sincro también. Nada más velocidades no pasaba. Acá podemos ver dónde lleva la pila. Y ahora le vamos a poner la pila de vuelta. Ya tenemos la pila de vuelta. Esta cámara tiene bulbo también. Y para ponerla en las velocidades electrónicas, vamos a tener que mover acá simplemente a este pulsadorcito acá naranja. Nosotros vamos a elegir la apertura y la cámara simplemente va a elegir la velocidad. Vamos a ver en 8, es una velocidad rápida. Vamos a ver, por ejemplo, un 5.6. Vieron que ahí fue más lento. Vamos a ver un F11. Y un F16. Vieron, les muestro de vuelta. No solo cierra el diafragma, están viendo con el lente abierto, cierra el diafragma y mide. Y les aseguro que las fotos que tomé con esta cámara son realmente espectaculares. El lente les ayuda mucho. Son los Super Multi-Coated Takumar. Excelentes lentes todos los Takumar. Voy a hacer un video dedicado al lente en sí, así que mucho no les voy a comentar del lente. Pero este era el kit 5518 y es un lente soberbio. La cámara está muy bien cuidada. Tenemos un chequeo de batería acá. Simplemente nos va a mostrar en el visor si la cámara tiene batería. Tiene un ocular de goma que les aseguro que es jodido encontrarlas con el ocular hoy en día. Es muy cómodo de apoyar el ojo acá en el ocular, incluso si no tiene lentes. No es el visor más grande del mundo. Les voy a mostrar una fotito. Pero les aseguro que sirve. La cámara está súper cuidada. Tiene su sello original de importación. Acá podemos ver, tiene bien los sellos. Ellos están muy cuidados. Es como cualquier Spotmatic en ese sentido. Una cámara elegante. Tenemos rosca de trípode. Tenemos el botoncito para soltar la película, que tiene lo que yo llamo el ojito loco. Con ese ojito, siempre cuando rebobinemos vamos a ver cómo gira. Y cuando para de girar es porque soltó la película. Es excelente para poder rebobinar el rollo y que nos deje, digamos, la colita del mismo, para poder
meterlo luego fácilmente en el tanque. La cámara en sí está construida muy pero muy bien. Viene todo con sus detalles, Asahi Pentax. Pentax realmente, incluso en esta época, no bajaba de calidad las cosas. Esta tiene muy pocos detalles en dorado, apenas los bordecitos que donde roza los ganchos metálicos y la correa. Esta es la correa original, de hecho, que está muy cuidada también. El estuche habla por sí mismo, estuche de cuero, que es propio de la cámara porque dice ES y que incluso adentro es un lujo. Es realmente un lujo en un color borgoña, un color púrpura, color violeta. Realmente esta era una cámara muy bien plantada. Le voy a pasar a mostrar las fotos que tomé con esta. La mayoría de las fotos son en apertura máxima. La exposición estaba pero perfecta. Estaba igual, bien expuesta que si le hubiera sacado con una cámara del año 2000 o con una digital, o mejor expuesta que con una digital. El lente es tremendamente nítido, le hace pelea a cualquiera. ¿Por qué se ven tan poco? En parte porque no se fabricaron tanto. Y en parte porque esta cámara tiene una mala reputación. Tiene una reputación de ser poco confiable por la electrónica. Eso era más derivado de la Electro Spotmatic. La Electro Spotmatic, que fue la cámara a la que esta sucedió. La Electro era la primera cámara electrónica, totalmente electrónica de Pentax, pero duró muy poco. Era una cámara difícil de reparar. Esta es una cámara que mejoró bastante ese tema, pero sigue teniendo fama de que es una cámara que no funciona bien la parte electrónica, que luego se fue mejorando incluso con la ES2. Y después se fue mejorando y se fue mejorando y se fue mejorando. Pero no era fuera de lo común ver Pentax ES que no funcionen. Pero más que nada la electrónica. Esta es una cámara que puede disparar sin la electrónica. Esta, asombrosamente, esta es una cámara que funciona perfecto. El fotómetro está impecable. No tiene ningún detalle. Obtura bien. La verdad que es un hallazgo, una S que funcione tan bien. Y es una pieza histórica. Porque realmente en esa época no había cámaras con modo manual y con modo A, y que fueran además reflex y tan completas que pudieran medir con el lente totalmente abierto. Les dejo acá con esta hermosa morochita japonesa. Los invito a que se suscriban a mi canal si no están suscriptos, a que le den like y a que compartan.